pensemos dos veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, sean todos bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Andrea Bernal, y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos en Ecuador. Y hasta ahora estamos para NTN 24 y Noticias RCN de Colombia con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Presidente, siempre es un gusto tenerlo en nuestros espacios. Bienvenido. Muy gentil, muchas gracias, Andrea. Usted también, bienvenida a su país. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Siempre quisiera venir uno en mejores momentos, ¿no? En mejores momentos, decíamos hace un rato, tomarnos un café más distendido, pero, presidente, usted siempre nos atiende cuando también hay complicaciones y eso le agradecemos. Un país que lleva 7 días, algunos dicen convulsionado, de violencia, con un paro también, una protesta nacional importante. En estos momentos los indígenas retienen a 2 periodistas de 2 canales de televisión y tienen a 8 o 9 policías retenidos en la Casa del Ágora de la Cultura en Quito. ¿Qué información tiene usted sobre eso? Bueno, yo quisiera empezar este diálogo, Andrea, indicando cuál fue el origen de las protestas. El origen de las protestas fue un hecho de principios, una decisión de principios por parte de la Presidencia de la República, por parte del Gobierno Nacional. Yo había manifestado que jamás claudicaré con un principio. Y no puede ser un principio el hecho de que haya gente que se aproveche de un recurso del Estado que les corresponde a los más pobres para enriquecerse. Y peor todavía, que sea utilizado ese recurso que es subsidiado, sea aprovechado para el contrabando, para actos delictivos, bajo ninguna circunstancia. Es por eso que decidimos nosotros normalizar, regularizar y sincerar los precios del combustible diésel y la gasolina. Bien, en ese momento inmediatamente hubo una reacción, por cierto, y la reacción no fue sino de exigirse que se derogue la medida. Nosotros planteamos algo totalmente distinto, que es que no se derogue la medida, sino que se utilice esos recursos realmente para quienes lo requieren, para erradicar la pobreza extrema y ojalá, o por lo menos disminuir la pobreza. Entonces, por eso que hemos hecho un llamado siempre cordial al diálogo a los sectores indígenas, para indicarles de que estamos dispuestos a ceder muchísimos espacios, a utilizar esos recursos para el desarrollo del campo, al cual desde hace largo rato no se les regresa. A ver, desarrollar el campo, qué sé yo, silos, maquinaria, equipos, semillas certificadas, fungicidas, herbicidas, pesticidas, escuelas comunitarias, centros médicos comunitarios, centros de acopio, etcétera, etcétera. Todo aquello que los campesinos, que los indígenas requieran para su desarrollo, ahí estaremos para proporcionárselo, porque para eso esos recursos. Esos recursos, vuelvo a recalcar, no deben estar destinados a enriquecer, peor a delincuentes. ¿Pero qué sucede? Exacto, vamos por partes, porque usted habla de diálogo, presidente, pero vuelvo a mi pregunta. En este momento hay periodistas retenidos, policías retenidos, están diciéndole a Ecoavisa y Teleamazonas que tienen que transmitir en directo lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando? ¿Es posible dialogar? En un momento volvemos a la narrativa. Perfecto. Para poder tener el panorama completo. Yo he recibido la llamada gentil siempre de autoridades nacionales e internacionales que se han comprometido a mediar, a hacer una convocatoria al diálogo. Yo les he manifestado, sí, diálogo, pero primero paz. Primero que los ciudadanos estén en paz, que las ciudades estén abastecidas y que no se esté amenazando con matarlos de hambre. Bajo esas circunstancias no puede haber diálogo. 2 personas que están golpeando no pueden estar hablando de paz al mismo tiempo. Es por eso que usted recordará, Andrea, que cuando nosotros de manera generosa ofrecimos al gobierno de Colombia el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ellos vinieron acá, verdaderamente fueron extraordinariamente atendidos, muy bien atendidos, mientras se llevaba el diálogo de paz, el diálogo en paz. Pero ¿qué sucedió? Que inmediatamente empezaron a ser atentados contra la seguridad, contra la integridad de las personas y ustedes decidieron entonces, definitivamente, no ser garantes de ese diálogo. El momento en que ustedes decidan vivir en paz, vivir por lo menos el momento mientras se dialoga en paz, el diálogo funciona, caso contrario no. Entonces, es lo que les he manifestado. Diálogo sí, pero primero como condición la paz, de lado y lado.
nos pacificamos, nos calmamos todos y ese momento empezamos a conversar. Pero encantado. Han exigido que sea con el presidente de la República. El presidente de la República ha implementado como política de Estado el diálogo, la conversación, los acuerdos mínimos, los consensos, porque la vida es eso, precisamente ponerse de acuerdo, porque no necesariamente usted tiene la misma opinión que yo, pero yo tengo que aprender a respetarla, es más, a escucharla y ojalá tomar más de uno de los conceptos y convertirlos en míos. Esa es la consecuencia de un diálogo. Porque dialogar es una cosa, presidente, pero Sí. negociar es otra. Así es. Ustedes están dialogando y negociando con los indígenas en este momento. Ayer la ONU salió un comunicado a decir que había unos intentos de diálogo, Sí. que estaba mediando para eso, pero que no había negociaciones. ¿Se está negociando con Lo los que pasa indígenas? es que la negociación es una primera instancia en la cual se acuerdan los términos de la paz. Se acuerdan los términos de la paz. Este término va, este término viene, y a partir de ese momento, ya cuando se acuerda la negociación de la paz, ese momento inmediatamente sobreviene el diálogo. Yo entiendo así, no soy un experto en negociación. en negociaciones, pero lo entiendo perfectamente así. Pero entonces, pero una cosa ajá, que es importante sí. que quiero que conozca, Sí, presidente. Andrea, ¿quiénes se sumaron a este propósito? No se olvide que hace una semana y poco, y todavía sigue allí, Rafael Correa, fueron Patiño, fueron Pavón y fue Hernández, que son los dirigentes altos de lo que llaman ellos la Revolución Ciudadana. Ellos fueron allá a recibir órdenes de ese sátrapa, de ese criminal asesino que está sometiendo al pueblo al peor sufrimiento, al peor apocalipsis que se ha visto jamás en América del Sur. Casi 5 millones de personas desplazadas, yo creo que son suficiente evidencia de lo que está pasando. Lo están viendo ustedes en Colombia y lo estamos viendo nosotros en Ecuador, así como los otros países de hermanos. Se sumaron inmediatamente a la medida y empezaron con sus actos violentos, porque por esencia los indígenas no son violentos. Ellos suelen manifestarse en paz, enérgicamente, pero en paz, y a eso tienen derecho de acuerdo a la Constitución. Lo que no tiene derecho nadie es hacer lo que hicieron estos sinvergüenzas, auspiciados desde Caracas y con las órdenes de Maduro y Correa, para empezar a agredir a las personas, a dañar los bienes públicos, principalmente de las ciudades, mire, que son patrimoniales. Han robado en Guayaquil, han dañado en algo Guayaquil, ventajosamente el pueblo de Guayaquil se levantó, y qué casualidad, coincidiendo con la gesta de octubre, para reclamar paz. En Quito, tanto las Fuerzas Armadas cuanto la policía han impedido que causen más daños, pero qué horroroso acto. El prefecto de Azuay, que se hace llamar ahora Yacu Pérez, el prefecto de Azuay ingresa con sus hordas a la ciudad de Cuenca y destruye una ciudad patrimonial. Qué pena ese tipo de comportamiento que no corresponde a un ser humano, cualquiera, peor a una persona que representa a una comunidad. Entonces, yo rechazo absolutamente ese tipo de comportamiento. Así no se puede vivir en paz, así no se puede dialogar. Pero por supuesto, con las personas que estén dispuestas a brindar la paz a la comunidad, nosotros estaremos siempre prestos a tender la mano para el diálogo. Si un gobierno dice que va a dialogar y a negociar es porque está dispuesto a ceder en algo. ¿Usted está Claro que dispuesto a derogar esa medida? Porque al final los indígenas lo que quieren es que se derogue ese decreto de la Bueno, lo que eliminación al pasa es subsidio. que- ¿Hasta dónde está el gobierno dispuesto a Bueno, ceder? nosotros, a ver, con los principios, vuelvo a recalcar, no se claudica. Con los principios no se claudica. Si yo sé que un recurso del pueblo, que es de todos, que debería estar destinado al desarrollo, está entregado a los más ricos y peor todavía, en otro caso, a delincuentes, sobre esos elementos no se puede dialogar. Lo que sí se puede dialogar perfectamente bien es acerca del destino de los recursos, ¿verdad? Yo creo que los señores dirigentes indígenas deberían estar preocupados más bien en cómo canalizar esos recursos para lograr el ansiado progreso, la ansiada prosperidad, el ansiado desarrollo para el campo. ¿Eso ha Vuelvo a faltado recalcar quizás todo, comunicación, escuelas, presidente, colegios, en que se sepa hospitales. dónde van esos recursos? Se ¿Perdón? toma una decisión Sí, y quizás no se sabe pero dónde van los pero recursos. no, todo lo contrario. Por eso inclusive yo propondría un fideicomiso con el fin de que fueran bien administrados esos recursos. Y cuando digo bien administrados es abandonar completamente el favorecer a los más favorecidos y entregarlo a las personas en mayor estado de indefensión, nuestros hermanos indígenas. ¿Subestimaron el movimiento indígena, presidente? No, bajo ninguna circunstancia. Sabíamos perfectamente nosotros que una decisión de este tipo iba a originar reacciones. Lo que no nos imaginábamos jamás es que había tanto odio por parte de los correístas hacia el bienestar de los ecuatorianos. Ya hicieron tanto daño durante 10 años, yo pienso que ya basta, ya no va más.
Con ellos, no. Con los criminales, no. Con los agresores, no. Con aquellos que han violentado la vida, la seguridad de las personas y los recursos que a la gente, la propiedad que la gente dignamente se ha ganado, pues con ellos no puede haber diálogo, porque no es el recurso que ellos buscan. Mire, no se asombre usted, y estamos teniendo ya las pruebas de que hay gente de las FARC inmersas, porque casualmente el sistema, el método, la metodología que utilizan es casi exactamente igual. Ninguna duda de que existen venezolanos enviados por Maduro porque están presentes allí en las tomas. ¿Cubanos de inteligencia, presidente? Y ninguna duda de que están los inmensos recursos que le robaron al pueblo ecuatoriano en la década anterior, estos sinvergüenzas que ahora se llaman correístas. Vamos a eso. Y dirigidos, por supuesto, por el cara dura, por el cara de Tuco, que se encuentra este momento en Caracas recibiendo los beneficios de un gobierno despótico. Ya usted lo dijo, de las FARC. Hay fuentes de inteligencia que también han dicho que hay infiltrados del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, en células urbanas por la forma de la violencia y la forma de los que se ha visto en las calles. ¿Usted sabe algo más de eso? Por eso yo he manifestado que estamos consiguiendo las pruebas. Puede ser, no lo hemos comprobado todavía, no me gustaría hacer una acusación. ¿De las FARC sí lo tienen comprobado? Tenemos algunas evidencias que pueden convertirse en pruebas. Otras pruebas, las de Maduro y las de Rafael Correa, sus ministros, ustedes nos están diciendo que hay manos correístas detrás de todo hace esto. poco más de una semana. ¿Qué pruebas tienen reales? Que estuvieron ¿Y cuándo las va a conocer el pueblo? Que estuvieron allá y enseguida, tanto el sátrapa cuanto el otro sátrapa están enviando los mensajes permanentemente, dando direccionalidad a estos actos de violencia, a estos ¿Tienen ustedes comunicaciones de eso? ¿Perdón? ¿Tienen ustedes que esas comunicaciones existen? Están los tweets, están los mecanismos de redes, que se los puede comprobar, por supuesto, la veracidad. No lo han negado, o sea que han aceptado que son verdad. ¿Han nombrado ustedes a líderes correístas que actualmente dirigen provincias, dirigen alcaldías? ¿Qué van a hacer con ellos? Porque los tienen identificados. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Han identificado? ¿Están judicializados? ¿Qué va a pasar? Nosotros nos gusta cumplir con la ley. Para eso estamos, para eso nos eligieron, para cumplir con la ley. Y la ley indica que hay que hacer primero la acusación en Fiscalía, y Fiscalía en ese momento, no sé si el término sea el término correspondiente, los expedientes y los procesos. Militares y policías se han sobrepasado, presidente. Hemos visto de todas maneras unas tomas fuertes. Estamos hablando de el uso indebido de la fuerza en estas protestas, pese a que hay un estado de excepción. De acuerdo a los protocolos que tienen Fuerzas Armadas y Policía, el uso de la fuerza progresiva, de acuerdo a la peligrosidad que represente, tanto para su integridad cuanto para la integridad de los ciudadanos y la protección de los bienes, eso es algo que nuestras Fuerzas Armadas y Policía lo estudia, lo analiza, lo está adentrándose, imbuyéndose de ello permanentemente. Siempre pueden existir personas. No se olvide que nuestras Fuerzas Armadas y Policía suman más de un centenar de miles de personas, entiendo yo. Cualquier cosa puede ocurrir. Es por eso que no hay que provocarlo. Y por cierto, por parte de los indígenas también ha habido reacciones negativas, pero en principio recordemos que un mérito que tienen los hermanos indígenas es haber detectado a estas personas de las cuales he conversado yo, entre los cuales se encuentra un grupo delictivo ecuatoriano que se llama los Latin King. Los Latin King. Es una pandilla los correístas agresivos, se ha detectado su presencia y los hermanos indígenas inmediatamente los han separado. Es por eso que el día de ayer hubo una manifestación pacífica hacia el centro de Quito. Hay un tema que se les estaba pagando, ¿no? A los Latin Kings. Sí, pero inmediatamente estos grupos violentos se desvincularon y usted los puede identificar porque no son indígenas. Porque no son indígenas. ¿Usted me iba a decir algo con respecto a los Latin Kings? Sí, el vicepresidente Otto Sonnenholzen nos dijo que estaban líderes correístas pagándoles a las pandillas, a los Latin Kings. ¿Tiene usted información también de eso? Hay declaraciones acerca de eso. No se olvide que Rafael Correa hizo un acuerdo con los Latin Kings, inclusive con una persona que ahora es asambleísta, un tal señor Aliaga, si mal no recuerdo el nombre, un tal señor que fue un Latin King, de la más alta jerarquía de los Latin King. Para llegar a esas altas jerarquías se necesita, de lo que yo tengo entendido, haber matado por lo menos a una persona y haber violado también a algunas personas, ¿no es cierto? A esas personas se les brindó todas las garantías que entiendo yo, bueno, el gobierno puede ser que tenga derecho a hacerlo, pero que no tienen derecho a seguir haciéndolo. Y a mí me parece muy mal que una persona de esa calidad moral y ética esté
esté elaborando, esté proponiendo, esté tramitando leyes de la República. Presidente, ¿qué ha pasado con los periodistas? La Sociedad Interamericana de Prensa ayer emitió un comunicado pidiéndole al gobierno ecuatoriano protección a los periodistas, Pero a los claro, medios de comunicación. y se la Hay estamos más de proporcionando. 50 agresiones contra medios de comunicación y periodistas según Fundamedios y según la Sociedad Interamericana de Prensa. Será por parte de infiltrados. No Porque de la policía, no hay una orden del gobierno. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Nadie puede acusar a este gobierno de no haber rescatado la institucionalidad, la democracia, el respeto, la tolerancia. Saben perfectamente que hay completo respeto a la libertad de expresión. Y los periodistas lo saben. Pregunta a cualquier periodista. Si es que alguna vez ha sido vejado, humillado. Pero hubo periodistas o maltratado detenidos, presidente. por parte de, entiendo que alguna razón habrá, lo podemos investigar. Pero jamás en la vida me he referido en términos ni despóticos, ni agresivos, ni descalificadores, ni calificadores, peor, a ningún periodista y a ningún indígena. En cambio, el déspota del periodo anterior sí lo hacía. Llamó en más de una ocasión a los periodistas corruptos, a los empresarios corruptos, a los médicos corruptos, a los profesores corruptos, a los indígenas, a los ecologistas, los llamó corruptos, los llamó corruptos. Jamás en la vida esto han escuchado de mis labios. ¿Un intento de golpe de Estado lo llamaría usted, lo que ha pasado Sí, esta semana? sí, es un proceso de desestabilización, porque sienten que se les cae el arbolito, como suelen decir al pavo real, como suelen decir ¿Y están en preparados? ¿Podría volver a pasar? ¿Saben ustedes? ¿Tienen no información de que Mire, podría suceder nuevamente? Es la mecánica, es la tónica de todos los días. Y va a ser la tónica hasta el final del gobierno, pero por supuesto, el pueblo ecuatoriano ya lo manifestó ayer en sendas manifestaciones blancas por la paz, no lo va a permitir. Y no es cuestión de cuidar un puesto. Mire, Andrea, yo lo manifesté desde el primer momento. Yo jamás busqué este puesto, pero si estoy aquí, me corresponde cumplir con la tarea que es la de cuidar de los ecuatorianos y cuidar de que se cuide con la Constitución y la democracia. Yo puedo irme mañana y no me despeino. Puedo irme mañana y no me despeino, pero con principios no se claudica. Vuelvo a recalcar. Yo soy una persona de principios y con eso no es negociable. No es que se pone en el baratillo el principio. Todo lo contrario, pues hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo y hacer cumplir, por supuesto. Usted habla mucho de la paz. ¿Pensó en renunciar por la paz del país en algún momento? Mire, como decía Bolívar en algún momento, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y haya la paz, encantado. No faltaba más. Por la paz, todo. ¿Pero pensó en renunciar en esta semana? No, bajo ninguna circunstancia, porque primero tengo que pacificar el país. ¿Pensó en que podría ser derrocado en algún momento? ¿Pensó que usted también iba a entrar a la lista de los presidentes derrocados en este país? ¿Tuvo temor? No. Yo hace 20 años, estimada Andrés, estaba muerto. Los médicos ya determinaron que estaba muerto. ¿No es cierto? A mí Dios me proporcionó 20 años más de vida y le estoy totalmente agradecido y le rezo y le agradezco todos los días. Le rezo y le agradezco todos los días. Pero miedo a la muerte no tengo. Porque sé perfectamente lo que significa la muerte. No es sino volver a casa. Volver nuevamente a la casa, a la posada del alma, al reposo del alma. Pero mientras esté vivo, a cumplir con la Constitución y más aún, el momento en que me ha correspondido dirigir un país, hacer cumplir la Constitución, a cumplir la Constitución, a defender la democracia, a defender la libertad y a defender la paz. Finalizo con esto porque sé que se tiene que ir. Correa propone llamar a elecciones anticipadas y él dice que él si pudiera sería candidato. ¿Eso puede pasar en el Ecuador? ¿Rafael Correa podría ser candidato? ¿Qué pasaría si él llega al país? Andrea, a diferencia de lo que sucedía en el periodo pasado en el cual se ordenaba al Consejo Nacional Electoral, se ordenaba a Fiscalía, se ordenaba a Contraloría, se ordenaba a los jueces que toman una decisión. Yo no quiero, bajo ninguna circunstancia, volver a pasar por aquello. Todo lo contrario, serán las instancias correspondientes. Consejo Nacional Electoral, será la Corte Constitucional la que determine si es que puede o no puede participar el señor y por cierto, las instancias democráticas, si es que quieren o no que su presidente continúe. Pero en los casos de que él viniera, escuchaba esta mañana algunos analistas, él podría ser tomado preso por los casos que tiene abiertos, el presidente Correa. Bueno, lo que pasa es que se robaron el país. Lo que pasa es que él tiene una orden de prisión inundaron el país de obras llenas de corrupción y mal hechas. Entonces, bajo ninguna circunstancia va a creer que si es que hay una orden de captura, no se va a poder ejecutar. Presidente, yo le agradezco muchísimo por su tiempo para toda América Latina y para Colombia que nos escucha. Muy amable. Gracias. Gracias siempre. Gracias a ustedes. Era la entrevista que le hizo Andrea Bernal, directora de este programa Zoom a la Noticia y enviada especial de NTN 24 a Ecuador. El presidente Lenín Moreno habló, de la tensa situación que vive el país desde la semana pasada, luego de que su administración aplicara un paquete económico que, entre otros puntos, contempla la eliminación del subsidio a los combustibles,
Vamos así a la primera pausa para comerciales. En minutos regresamos. Estamos de vuelta con más de Zoom a la Noticia. Quiero saludar a esta hora a nuestros invitados de hoy. Héctor Yepes, asambleísta por el Movimiento Creo, y también a Ronnie Aleaga, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana. A ambos bienvenidos, buena tarde. Bien, escuchábamos en la parte anterior, en la primera parte de Zoom a la Noticia hoy, la entrevista que le hacía Andrea Bernal al presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Decía al principio que no era aceptable mantener un beneficio que está destinado a los pobres y que estaba siendo aprovechado, en este caso por mafias del contrabando, refiriéndose por supuesto a la eliminación del subsidio de los combustibles. De alguna manera ha aceptado el día de hoy el presidente Lenín Moreno que la protesta social, la protesta de los indígenas es justa, pero que no va a dialogar ni a negociar con los manifestantes, con los líderes de la protesta, hasta que haya paz en el país. Ha dicho que la violencia que se ha vivido en el Ecuador durante los últimos días es producto de una estrategia liderada por el expresidente Rafael Correa, bajo las órdenes de Nicolás Maduro y otros factores externos al Ecuador. Ha dicho que se ha detectado en la protesta de los últimos días en las calles de Ecuador la presencia de elementos de los Latin King, dice es una pandilla criminal, y que un sujeto al que llamó, así se refirió en este caso, a un sujeto llamado de apellido Aleaga, decía, había sido un Latin King y había hecho una alianza con Rafael Correa. Ha dicho el presidente Lenín Moreno el día de hoy que para ser un Latin King habría que por lo menos haber matado a una persona y violado a una persona. Y por supuesto quiero comenzar la entrevista con Ronnie Aleaga, porque hacía referencia precisamente al asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, es ingeniero en administración de empresas, y decía que fue un Latin King y que era un criminal. ¿Usted qué le responde, señor Ronnie Aleaga, al presidente Lenín Moreno? ¿Cómo está, César? Héctor, muy buenas tardes. Un saludo a todos los hermanos latinoamericanos que están en audiencia. Realmente decepcionado que el primer mandatario de un país no tenga la mínima decencia. Realmente es un ser tan despreciable que ha calado en el sentir popular, que tiene el rechazo del 90% de los ecuatorianos en este momento, y que al referirse a mí en esas palabras despectivas solamente demuestra su bajeza. De verdad que es un ser ruin, que se ha comportado de esa manera y que lo demuestra todos los días con la represión, la brutal represión policial y militar en contra de los manifestantes. Me gustaría, antes de contestar tu pregunta, mi estimado César, solidarizarme con todas las familias de las personas fallecidas y heridas durante las protestas pacíficas de la movilización de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y aquí tengo nombres de dirigentes y de miembros de la CONAIE que han sido fallecidos: el señor Segundo Tacumbi, Marco Otto, Raúl Chilpe, José Daniel Chiluiza, y el día de ayer, en horas de la noche, una menor de edad de 10 meses. Esto es a lo que ha llegado el régimen de Moreno, quien me acusa a mí, y yo lo reto públicamente al presidente de la República que presente las pruebas, como él mencionó, no solamente en este medio televisivo, sino en una cadena nacional, de que yo he asesinado y que yo he violado. Él no tiene las pruebas de nada de lo que dice, porque es totalmente falso. Es el framing que quieren hacer para montar encima de los que representamos una línea política que generó bienestar en más de una década a los hermanos ecuatorianos, de que nosotros somos desestabilizadores, que somos delincuentes, y nos llenan de odio hacia la ciudadanía, cuando es todo lo contrario. Cuando nosotros hemos estado de la mano con las organizaciones sociales siempre. Y yo no entiendo con qué solvencia moral este señor se atreve a decir o a hablar de un gobierno anterior que fue plagado de delincuentes, cuando el señor fue vicepresidente durante 6 años y durante 4 años fue delegado ante las Naciones Unidas por el tema de discapacidad, representante del gobierno de la Revolución Ciudadana. Por último, él tiene que decir que también fue parte, y a mí me sorprende que todo esto es una estrategia armada, de que supuestamente financia Venezuela, de que financia Cuba, pero esta es una estrategia armada por él para cubrir su incapacidad de tomar decisiones que beneficien a los hermanos ecuatorianos, y lo único que están haciendo es sometiéndose a los grupos de poder, y eso no lo podemos permitir. En este momento que hay una grave situación económica, una convulsión social que se está dando, el señor brilla por su ausencia.
y ha cacareado tantas veces su valentía que yo le respondo con el adagio popular: dime de qué pregonas y te diré qué careces. En este momento él no quiere dar la cara a las manifestaciones de los dirigentes indígenas y se va a refugiar a Guayaquil, y viene a Quito, se da un paseo, se graba un video y otra vez se va a Guayaquil. Y eso no hace un primer mandatario de una nación. Quiero darle la palabra también a Héctor Yepes, es asambleísta por el movimiento Creo, porque el presidente Lenín Moreno insiste en que lo que está viviendo es un intento de golpe de Estado, de desestabilización, orquestado por el expresidente Rafael Correa, por Nicolás Maduro y otros factores externos al Ecuador. ¿Usted cómo evalúa hasta ahora la respuesta que ha dado el gobierno, la posición que ha asumido en este caso el presidente Lenín Moreno sobre dialogar y negociar con el movimiento indígena que está reclamando, está liderando en este caso una protesta social ahora mismo en las calles de Ecuador? ¿Qué tal, César, Ronnie? Un saludo a todos quienes nos están viendo en América Latina y especialmente para nuestra gente en Ecuador en estos momentos tan duros que estamos viviendo en nuestro país. Aquí hay varias situaciones complejas que hay que puntualizar. Primero, yo quiero solidarizarme y extender mi pésame a las familias de los fallecidos. Hay varios reportes de distintas instituciones, así que no quiero dar una cifra definitiva. Eso debería esclarecerse lo antes posible, cuántos son quienes han sido víctimas de la represión policial o cuál ha sido la causa de esas muertes que bajo ningún concepto se pueden tolerar y deben los responsables ser llevados ante la justicia lo antes posible. Ahora, lo que está ocurriendo en el Ecuador tiene, yo diría, dos matices. En primer lugar, hay una protesta legítima, justa, que es parte de los reclamos de los indígenas, de los trabajadores, de los maestros, de los sectores sociales en el Ecuador, ante un gobierno que ha sido negligente en muchas áreas. Yo no voy a entrar aquí en la pelea de compadres que hay entre Lenín Moreno y Rafael Correa, que eran lo mismo. Pero también hay que decir que más allá de esa protesta legítima, existe también un claro intento de golpismo por parte del correísmo en el Ecuador. Mientras los indígenas empezaban a protestar, los trabajadores empezaban a protestar, ya veíamos al exmandatario Rafael Correa llamando a anticipar elecciones y a ofrecerse él mismo como candidato, es decir, promoviendo un derrocamiento. Y es el único grupo político que lo planteó en su momento. Lamentablemente hoy también hemos escuchado a líderes de la dirigencia indígena ir por ese camino que es lamentable. Eso es volver al pasado en el Ecuador. Lo que nosotros necesitamos aquí es primero respetar la democracia, respetar al gobierno constituido en el Ecuador, nos guste o no nos guste, y yo tengo bastantes reparos con el gobierno actual, pero es el gobierno que representa al Estado ecuatoriano. Y por último, lo que sí debe haber es un diálogo franco para atender el justo reclamo de los sectores sociales, si es necesario revisar las medidas económicas que el gobierno nacional anunció en su momento, y también hacer un llamado a los manifestantes, sobre todo ahorita de la CONAIE, de la dirigencia indígena, que mientras estamos aquí conversando tienen secuestrados a 8 policías en el ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Esa no es la vía, el golpismo no es lo que necesita el Ecuador. El caos solo le beneficia a quienes buscan desestabilizar al país y no a la inmensa mayoría de ecuatorianos que lo que queremos es levantar la economía, generar oportunidades para emprender, para trabajar y para superar la pobreza en nuestro país. Lo dice el asambleísta Yepes, lo dijo el presidente Lenín Moreno, y le pregunto a Ronnie Aleaga, asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana, ¿se puede dialogar con quienes hoy están reteniendo a policías, están reteniendo a periodistas? Mire, yo en primer lugar quiero decirle a Héctor que tenga la solvencia moral de todas las acusaciones que ha hecho en este programa, ponga la denuncia de golpismo contra las personas que él está acusando. Aquí yo no voy a permitir ni me voy a prestar para el show de que sigan manteniendo el framing contra las personas que pertenecemos a una línea política, porque eso es aupar el odio entre ciudadanos. Y tú tienes que entender, Héctor, con todo el respeto te lo digo, que sigue fomentando el odio y te prestas para el juego del gobierno.
cuando tu propio líder político está diciendo que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales son tibias contra la represión policial? Por Dios, ¿qué pasa? Esto ya aquí no es de tendencias políticas. Este es el pueblo ecuatoriano que está sufriendo en este momento. Por eso vuelvo a repetirte, y yo espero que tengas la solvencia moral de coger y poner una denuncia penal sobre lo que tú estás acusando, porque yo las denuncias que yo he acusado al político, al principal, a Moreno, por el caso de INAPEP, por 18 millones de dólares por la contratación de una obra pública, yo sí la presenté en la Fiscalía General del Estado, no solamente en Ecuador, en Panamá, en Suiza, ahí ha sido presentada, y en España también. Así que, por favor, cuando nosotros vayamos a hablar, habla con pruebas. Yo no voy a tolerar que sigan permitiendo los medios de comunicación y los políticos que se fomente el odio hacia un sector, que es el correísmo, que así nos autodeterminan y nosotros representamos a la revolución ciudadana. Aquí no se vengan a dar golpes de pecho, de salvadores y nada por el estilo, porque ustedes están gobernando con Moreno. Las medidas antipopulares fueron aupadas por ustedes mismos. Ustedes saben que ahora nos ponen entre la espada y la pared a los ecuatorianos a decir o los subsidios o la desdolarización, cuando sabemos que están eliminando aranceles y el impuesto a salida de divisas, y con eso sí corre peligro la dolarización. Aquí no nos vengan a meter el cuento, el golpazo fue directamente hacia el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Aquí no podemos permitir que las revanchas o los odios políticos nos lleven a generar odios entre la ciudadanía y los sectores políticos. Por Dios, ¿qué pasa? Yo hago un llamado a la coherencia y a la sensatez. Y Carlos, mi estimado Carlos, de acuerdo a la pregunta que usted me realiza, que si tienen que sentarse a negociar con las personas, con los que están liderando las marchas, y en este caso las movilizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, por supuesto, pero dentro del marco del respeto y el cumplimiento. Como usted dice, nada justifica actos de violencia, nada justifica que tengan retenidos en contra de su voluntad ni a policías, ni a medios de comunicación, ni a nadie. Que se usen los canales adecuados, pero que escuchen al pueblo ecuatoriano, no solamente que usen los medios de comunicación nacionales o internacionales para lapidar un sector político que saben que somos los únicos que hemos denunciado formalmente toda la corrupción del verdadero saqueador del país que ha sido Lenín Moreno. Ronnie, debo ir a la pausa y quiero darle la palabra al asambleísta Yepes antes de ir a la pausa. Tiene un minuto, por supuesto, para responderle a sus acusaciones. Primero rectifico, Carlos, le dije a César hace un momento. Le contesto a Ronnie, yo no voy a entrar aquí, insisto, en la pelea entre compadres o ex compadres que eran políticamente Lenín Moreno y Rafael Correa. La prueba de la intención para tumbar al gobierno está en las propias palabras del expresidente Rafael Correa, que en su cuenta de Twitter y en varios medios de comunicación apenas saltó este conflicto en el Ecuador, dijo que aquí había que adelantar elecciones y que él se ofrecía como candidato. Entonces, por favor, haz la denuncia formal. Aquí no es por un pronunciamiento de una persona. Así no son las cosas. Hermano, a ver, un ratito, a ver. Cuando quiera, así no son las cosas. Momento, pues así no son las cosas. Nuevamente, cualquiera puede ver en un medio de comunicación, en las cuentas de Twitter del expresidente Rafael Correa, que él dijo que aquí la salida era que se vaya el gobierno de Lenín Moreno y se adelanten las elecciones. Así que aquí no pretendamos tapar el sol con un dedo. Lo que ustedes han buscado es desestabilizar al país porque tienen un afán electoral y se han aprovechado del dolor de la gente. Y yo coincido en rechazar la violencia y que debe haber un diálogo sobre estas medidas económicas. En eso estamos de acuerdo y ojalá podamos coincidir en eso en el mediano plazo ante esta grave situación del país. Pero aquí no podemos permitir que se pretenda pescar a río revuelto para que se adelanten elecciones con el fin de que algunos quieran tomarse el poder. Ante todo hay que defender la democracia, nos guste o no nos guste un gobierno de turno. Ya son las 3:43 minutos de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. A esta hora vamos a una nueva pausa para comerciales. Quédese con nosotros, ya regresamos. El gobierno ecuatoriano informó sobre la detención de 17 personas en el aeropuerto de Quito. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reveló las imágenes de la captura de los extranjeros, en su mayoría venezolanos, a quienes se les encontró información sobre los traslados del presidente y vicepresidente ecuatoriano. La ministra agregó que los hombres serán entregados a la justicia. Serán puestos en los próximos minutos a órdenes de la justicia. Cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país.
Lo enfrentamos con la fuerza de la ley, la defensa de la democracia y sin subestimar lo que se encuentra en juego. 17 detenidos en el aeropuerto de Quito esta mañana, la mayoría de ellos venezolanos. En su poder, información sobre la movilización del presidente y vicepresidente. Vuelvo con Héctor Yepes, asambleísta por el movimiento Creo. ¿Pruebas suficientes estas que aporta la ministra de Estado sobre la presencia de venezolanos? ¿Son prueba suficiente de que las manos de Nicolás Maduro están metidas en las protestas del Ecuador? Eso es algo que tiene que investigar la justicia y el Estado ecuatoriano. Lo que no escapa a nadie es la coincidencia de que el correísmo y el propio Rafael Correa ha dicho públicamente que lo que busca es que se vaya Lenín Moreno y se adelanten las elecciones. Por tanto, aquí la intención clara del correísmo es electoral. Ellos lo que buscan es retomar el poder, y aquí lo que debemos pensar, más allá de cualquier preferencia electoral que un ecuatoriano pueda tener, este momento es muy grave para el país para entrar en cálculos electorales. Lo que hoy debemos pensar los ecuatorianos es ver la forma de resolver este grave conflicto que ya ha cobrado vidas humanas, por supuesto, y llevar a la justicia a los responsables de las muertes que han ocurrido en el Ecuador, también del vandalismo y del saqueo que han ocurrido en el país, y buscar una solución. De hecho, hay medidas que se pueden plantear. El gobierno elimina subsidios a los combustibles argumentando que ese subsidio beneficia en gran medida a la clase media alta, lo cual lo decía el propio expresidente Correa, y en eso tiene razón, pero también es verdad que al eliminar el subsidio se está afectando, por ejemplo, el transporte público, que ya se ha subido en 10 centavos por orden del gobierno, sin ningún análisis técnico que se haya visto, al menos públicamente, a nivel nacional, lo cual debería revisarse. Yo creo que se puede plantear, por ejemplo, una compensación directa para el transporte público, a fin de evitar que suba el pasaje, afectando ahí sí a la clase media y popular en nuestro país. Así que yo hago un llamado, y con todo respeto a Ronnie, más allá de las diferencias que podemos tener en lo político, yo hago un llamado a todos los sectores a que en este momento lo que busquemos es una solución. Y por supuesto, también llevar a la justicia a quien tenga que ser llevado a la justicia por los abusos que se han cometido en estos últimos días y por los saqueos y el vandalismo que se ha visto en el país. Pero lo primero que nos debe preocupar es recuperar la estabilidad en el Ecuador, cesar el caos y la violencia que está afectando sobre todo al pueblo ecuatoriano, a la gente más humilde, a la clase media, que está afectando plazas de empleo y que en nada va a ayudar esta situación caótica y violenta a levantar la economía de nuestra patria. Hay algunos analistas que han puesto la lupa sobre la medición o no que ha hecho el correísmo, o que han hecho los sectores correístas en el Ecuador, sobre la protesta de hoy en día. No han medido, dicen, el daño que puede ocasionar la manera como se están dando estos reclamos a la democracia, a la estabilidad política, no solo del Ecuador, sino de la región. Le doy la palabra para finalizar este bloque a Ronnie Alea. Créame que me sorprende escucharlo hablar a Héctor, y si yo, que soy político, pierdo la fe en los políticos, imagínese el pueblo ecuatoriano. Ahora resulta ser que porque somos legisladores podemos hablar cualquier tontería, y sigue insistiendo en el tema de desestabilización y polarizar con el tema del correísmo. Héctor, tú no entiendes, aquí el tema es político, es que es político. Y tenemos que tomar resoluciones. Así, con esa vehemencia, quisiera que exijamos juntos al Pleno de la Asamblea Nacional que sesione de forma extraordinaria para tomar una decisión enmarcada en la ley y en la Constitución sobre lo que está afectando gravemente al país, pues. O sea, esas son las soluciones realmente. No venir a decir que sí, que yo no me meto en la pelea de los compadres, que el correísmo, que es el mismo libreto con quienes están gobernando, y a mí no me vengan a engañar, y al pueblo ecuatoriano mucho menos. Los sectores indígenas han sido muy claros y dijeron que ellos no están a favor de Correa, que no están a favor de Moreno, y que ellos son los pueblos y nacionalidades, y que están marchando con el único objetivo de que se derogue el decreto. Pero aquí resulta que el valiente, el que dice que mantiene el decreto, se va del país. Pues bueno, no se va del país, se va de la capital de la República y se va ahora a Guayaquil, y ni en Guayaquil lo quieren, y se va a otro lado, y ya no sabemos ni dónde está en este momento. Mire, todo esto es un mamotreto armado. Aquí tratan de decir que Venezuela, que Cuba, que financia, que esto, y no les sorprenda que todo esto sean pruebas forjadas, como ya lo han hecho en otros casos,
porque aquí la idea es desestabilizar a una organización política que cuenta con el respaldo y el cariño del pueblo ecuatoriano, y que tanto a la persona que responde, el señor Yepes, que es el presidente de Creo, que salió a decir que la represión estaba tibia y que deberían que ser más fuertes las represiones, así mismo como el otro señor que no representa a los guayaquileños y que dice que los indígenas deben quedarse en el páramo, ellos no representan al pueblo ecuatoriano, Ronnie, y nosotros estamos tiempo. luchando por las grandes mayorías. Así Ronnie, que un mensaje de esperanza a todos los hermanos ecuatorianos, y decirle que la democracia la construimos entre todos los de a pie, entre todos los humildes, los hermanos indígenas. Un fuerte saludo a todos. Gracias. Hacemos la última pausa y regresamos. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Le agradezco a Héctor Yepes, asambleísta por el movimiento Creo, y a Ronnie Aleaga, asambleísta por la bancada Revolución Ciudadana, por acompañarnos hoy. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Feliz jornada para todos.